¿Qué tal, amigos? Es un verdadero placer estar con ustedes en esta ocasión. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el capítulo 1 de San Lucas y vamos a leer los versículos 45 al 47. La palabra del Señor dice: Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Estas palabras hoy día están en completa contradicción, podríamos decir, respecto a lo que se dice de la bienaventurada mujer que dio a luz al que se convirtió, al que es el Salvador del mundo. Y es que, amigos oyentes, amigos queridos, el mundo en la actualidad, una buena cantidad de personas se encuentran listas y bien dispuestas, por así decirlo, para aceptar uno de los más grandes engaños, quizá podríamos decir un engaño que se hace irresistible. En diciembre de 1996 apareció en la revista Life una foto de una estatua de María con el siguiente encabezamiento: 2000 años después de la Navidad, la Madre de Jesús es más querida, más poderosa y más controversial que nunca. El final del artículo decía: María podría conducirnos a una reunión ecuménica de las iglesias cristianas. Ello nos podría llevar a comprender mejor a aquella joven que dio a luz en Belén hace 2000 años. Llegaríamos a conocer mejor a María, terminaba diciendo aquel artículo. En virtud de estas declaraciones, ahora cuando comienza el siglo XXI, podríamos decir la pregunta del siglo XXI relacionado con María es la siguiente: ¿podríamos nosotros o podría alguien pedirle a esta joven sencilla que dirija lo que se ha convertido ya no tanto en un culto, sino más bien en una enorme y apasionada feligresía, en un movimiento que requiere un héroe, en un rebaño mundial que por largo tiempo ha exigido más de ella y en algunos casos ha demandado que ella misma proclame su propio mensaje? Hoy día, el mensaje que pone a María, la Madre de Jesús, como centro del plan de la salvación, del plan de la redención, la proclama como corredentora, como mediadora y como abogada de los seres humanos en las cortes celestiales. ¿Se dan cuenta, amigos oyentes, mis queridos, cuán peligroso es este engaño falaz? El engaño es evidente porque, en primer lugar, no hay ni una sola mención en las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, en la cual nosotros podamos encontrar una sola referencia que indique que María, la Madre de Jesús, es la corredentora, la mediadora o la abogada de la humanidad. En cambio, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos la verdad respecto a quién es realmente la persona corredentora, la persona mediadora, la persona que intercede por cada uno de los seres humanos. En el capítulo 60, versículo 16 del profeta Isaías, el profeta dice de esta manera, repito, capítulo 60, versículo 16 del profeta Isaías: y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás
que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. ¿Notas? Claramente dice, Jehová es el Salvador tuyo, Jehová es el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Jehová, de ese de quien el rey David escribiera y dijera, Jehová es mi pastor. De ese de quien encontramos en el Nuevo Testamento diciendo, el buen pastor su vida da por las ovejas. En el Nuevo Testamento, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro se refieren justamente al precio que se pagó, a la sangre que fue derramada para poder redimir a los seres humanos. Si buscamos en la Biblia, en la palabra del Señor, el capítulo 6 de Primera de Corintios, vamos a encontrar en el versículo 19 y 20 lo referido por el apóstol Pablo en relación a lo que acabo de estar mencionando. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y nota el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 18, agrega lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, dice la palabra del Señor lo siguiente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Solo hay entonces un redentor, solamente hay un mediador que es Cristo nuestro Señor. Él fue quien pagó el precio del rescate tuyo, el rescate mío, el rescate de toda la humanidad con su propia sangre. Entonces, encontramos pues que la primera evidencia del engaño, como ya repetimos, según la palabra del Señor, no hay ninguna referencia que haga relación a María con ser ella la corredentora. En cambio, sí se refiere a Jesús, a Cristo, su Hijo. En segundo lugar, ¿cómo nosotros podríamos pensar o cómo podría María ser nuestra mediadora si la Biblia dice que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos? Esa declaración se encuentra en el libro de los Hechos, el capítulo 4, versículo 10 al 12. Y también el apóstol Pablo agrega que hay un solo Dios y hay un solo mediador, y ese Dios y ese mediador es Cristo Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En tercer lugar, habría pretendido la madre de Jesús, siendo una israelita consagrada a Dios, siendo una israelita que creía en Dios y que también le creía a Dios, pretender ser nuestra abogada cuando en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, afirma, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, tres cosas importantes para reflexionar y para evadir en todo caso, o para, mejor dicho, saber, estar seguros que la palabra del Señor en ningún momento nos permitiría ser engañados
y en ningún momento nos permitiría darle estos nombres, estos calificativos a la Virgen Madre de Jesús, o más bien dicho, a María, la Madre de Jesús, por cuanto solamente tenemos un mediador, un solo Dios, un solo Jesús. Ahora bien, hay otros aspectos del engaño que en esta ocasión yo quisiera mencionar. El engaño incluye algunas supuestos nombres, es decir, en algunas supuestas apariciones de María, la Madre de Jesús, a la gente, en las cuales emplea para identificarse algunos títulos, y dicho sea de paso, curiosamente, las apariciones son básicamente en Latinoamérica, y en Latinoamérica en algunos países. Pues en esos países, en esas supuestas apariciones, algunos títulos usados para referirse a María son los siguientes. Uno de ellos es Nuestra Señora de todas las naciones, la guardiana de la fe, la reina del Santo Rosario, la Inmaculada Concepción, la purísima y sin pecado, la Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de Guadalupe, que significa la que aplasta la serpiente, su Inmaculada Esposa del Espíritu Santo, la segunda Eva o la nueva Eva, la Reina del mundo, la Reina de los cielos y de la tierra, la Reina de la nueva era venidera. Creo que debo hacer un paréntesis, porque probablemente en estos momentos alguien estará pensando que le estoy faltando el respeto a María, la Madre de Jesús. Permítanme, por favor, mis queridos amigos y hermanos, decirles, por favor, en ningún momento piensen que yo le estoy faltando el respeto a la Madre de Jesús. Si hay algo que le pido personalmente y le suplico a Dios nuestro Padre Celestial, que me permita conocer a María en la resurrección, en la primera resurrección, cuando el Señor Jesús venga a esta tierra. Yo creo que ella fue una admirable joven cristiana, una joven especial. Seguramente por ello Dios la escogió para ser la madre de aquel que sería el Salvador del mundo, es decir, la madre del Mesías. Pero, lamentablemente, Satanás se ha valido de la figura de María para engañar a las personas. Se ha valido de la figura de María para presentar una falsa María, una falsa madre de Jesús. Y en cada uno de esos nombres mencionados referentes a María, se revelan algunas implicaciones contrarias a las enseñanzas de la Biblia. Por ejemplo, por mencionar algunos, en la declaración la Inmaculada Concepción y purísima y sin pecado, se incluyen doctrinas que de ninguna manera, por supuesto, se aplican a Jesús. Más bien, son declaraciones, son doctrinas en las que se refieren al nacimiento de la Virgen María, quien, de acuerdo con la Iglesia Popular o la Iglesia Universal, fue concebida sin la mancha del pecado original. La enseñanza oficial de la Iglesia Universal dice: María, la Virgen Madre de Jesús, por los méritos de su divino Hijo, fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción en el vientre de su madre Santa Ana. Este gran privilegio se llama la Inmaculada Concepción y fue proclamado un dogma de fe en el año 1854 por el pontífice Pío IX.
y es una celebración que se hace, por cierto, los 8 de diciembre de cada año, en algunos países especialmente, pues ese es el Día de la Madre. Ahora, sabemos y hemos visto ya que estos nombres no podrían ser aplicados a María, porque la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, allí el apóstol Pablo enfáticamente dice que todos los seres humanos que hemos nacido en este mundo, que hemos nacido de otros seres humanos, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No cabe duda, entonces, que María no puede de ninguna manera ser la Inmaculada o la Purísima sin pecado, porque ella también nació de un ser humano. Otra contradicción bíblica referente, o más bien dicho, relacionado con los nombres, con los títulos aplicados a María, tiene que ver con la denominada Asunción. María había sido elevada al cielo, puesto que era libre del pecado, como ya mencionamos hace un momento. Su cuerpo no tuvo que sufrir la corrupción de la tumba, y en 1950 el pontífice Pío XII la declaró también oficialmente un dogma. ¿Qué fue lo que fue declarado dogma? Sencillamente, repito, que María fue ascendida al cielo. Y en esa forma, desde entonces, se ha venido predicando, pues enseñando esta parte, este dogma. Ahora, los únicos mortales trasladados al cielo, de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia, que dicho sea de paso, era lo que realmente creía la madre de Jesús, María, la madre de Jesús, de acuerdo con la Biblia, desde los días de Adán hasta nuestros días, o más bien dicho, hasta la fecha, solamente Enoc, un personaje bíblico, Moisés y Elías, y por supuesto los santos que resucitaron con Cristo cuando Él se levantó de los muertos, son los que han ascendido al cielo. Y algo que parece raro, curioso, inexplicable, es que el apóstol Juan, quien escribió el Evangelio de Juan y el Apocalipsis a mediados del siglo 90 después de Cristo, no menciona ni siquiera una sola vez que María fuera elevada al cielo. Juan debería ser la autoridad bíblica para hablarnos a nosotros de este tema tan controversial actualmente, porque él fue a quien Jesús, antes de morir en la cruz del Calvario, le recomendó a su madre. Si ustedes leen en San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27, encontrarán eso. La escritora Elena White, al comentar al respecto en El deseado de todas las gentes, la página 700, dice: en medio de todo su dolor físico y su angustia mental, manifestó, hablando de Jesús, un reflexivo cuidado por su madre, y al recibirla como un sagrado cometido, Juan recibía una gran bendición y le recordaba constantemente a su amado Maestro. María, mis queridos hermanos, era muy favorecida por Dios y era bendita entre todas las mujeres. Sin embargo, la única persona que merece ser alabada, ser adorada, es Cristo, dice San Lucas 1:28. Y en San Lucas 1:32 y 33, hablando de Cristo, dice: este será grande, será llamado Hijo del Altísimo y reinará, y su reino no tendrá fin. Y en San Lucas capítulo 1, 46 y 47, allí nos habla la misma Madre de Jesús, María, y dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija
en Dios mi Salvador. María, una buena israelita, una mujer humilde, admite que el hijo que ella llevaba en su vientre, amigos queridos, era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido, era el libertador de la humanidad. Él era para ella, para María, lo mismo que es para el mundo entero, lo mismo que es para usted, que es para mí, que es para todos los seres humanos. Era su Salvador, porque el nombre de Jesús significa Jehová el Señor salva. Como buena israelita, María, la madre de Jesús, en ningún momento se forjó la ilusión de ser ella la madre de Dios. Aunque esa frase forme parte del Ave María, porque ninguno de los miembros de la deidad tuvo una madre original. El nombre divino, Jehová, significa el que existe por sí mismo o el gran yo soy. Y María, la madre de Jesús, era, y ella lo sabía y lo reconocía, la madre del Mesías, es decir, el Dios hombre. Cuando Él transfirió su existencia original a una existencia humana, cuando Él se convirtió en el Hijo del Hombre, pero ella sabía también que ese mismo ser seguía siendo parte de la deidad, era el Hijo de Dios. Como cristiana, María, la Madre de Jesús, siempre supo reconocer y siempre supo permanecer en su lugar. Me gustaría que leyéramos ahora en San Lucas el capítulo 1 nuevamente, y volvamos a los versículos 35 al 37 y 38. San Lucas, capítulo 1, versículo 35, dice de esta manera: Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Note bien la expresión de María, la humildad de María. He aquí la sierva, he aquí la esclava del Señor. Hágase conforme a tu palabra, decía ella. Ella claramente expresa que estaba dispuesta a someterse a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Ella estaba también dispuesta, según se lo menciona a Elizabeth, su prima. Recuerden el incidente cuando María llegó a la casa de Elizabeth. Allí ella volvió a repetir el concepto maravilloso de ser la bienaventurada mujer a quien Dios había escogido como el instrumento para servir, repito, como simplemente un instrumento de quien iba a nacer el que sería y el que es y el que será el Redentor, el Salvador del mundo. Versículo 43 de San Lucas dice: ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Pregunta Elizabeth. Y el versículo 46 al 48, encontramos pues la declaración hecha por ella. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Queridos y muy amados,
María dice que ella está dispuesta a reconocer que Dios la engrandece a ella, porque Dios ha mirado la bajeza de su sierva, la humildad de su sierva, ha mirado la disposición, la voluntad de su sierva. Y ella en su concepto declara, yo no soy la madre del Hijo de Dios, yo soy la madre del Hijo del Hombre. Y ella sería llamada desde entonces bienaventurada por ese héroe que llevaba en su vientre. Mis queridos amigos, Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el Cordero que fue inmolado. Jesús es el portador de pecados por cuyas llagas y heridas cada uno de nosotros hemos sido curados. Jesús es la resurrección, es la vida. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es nuestro único mediador. Jesús es la simiente que va a herir la cabeza de la serpiente, tal como Dios lo prometió a Adán y Eva allá en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y Jesús, de acuerdo con el profeta Isaías en el capítulo 9, los versículos 6 y 7, dice allí la palabra del Señor, 9, 6 y 7 de Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta es una profecía que abarca y cumple todos los propósitos divinos. Yo estoy completamente seguro que María, la madre de Jesús, creía en esta profecía y anhelaba que llegara el momento en que aquel ser que nació de su vientre se convirtiera en el Rey de Reyes y Señor de Señores para siempre.